fue una serie de negligencias. ¿Qué lees tú, querido Ezra Shabot? Buenos días. Hola Luis, buenos días al auditorio. Cuando uno habla de negligencia hay que establecer claramente pues la definición del término. Negligencia es no hacer algo que se debió haber hecho. Y las consecuencias de eso pueden ser diferentes. En este caso es negligencia criminal, porque al no hacer lo que se debió haber hecho, pues se perdieron vidas, se murió gente y otra resultó herida. Y en ese sentido, Luis, aquí lo importante es básicamente la responsabilidad de una autoridad ante ese tipo de hechos. ¿Quién es responsable? Porque cuando se trata de generalizar y decir, pues aquí todos son responsables, entonces nadie es responsable. Cuando se establece y se hace una obra de esta naturaleza, como la línea 12, o los segundos pisos, o las autopistas hacia el Estado de México, y toda esta serie de obras de alto nivel. No estás hablando simplemente de algún tipo de arreglo que se realiza en alguna zona de la ciudad, estás hablando de obras de una gran magnitud. Ahí la responsabilidad recae directamente no solamente en el contratista a quien finalmente le pagaste por realizar tal obra, sino aquel que la diseña y por supuesto quien la supervisa, pero también quien tuvo la idea y quien desde el más alto nivel político estuvo de una serie de decisiones que se asumieron desde el principio. Y entonces la línea te va llevando desde Marcelo Ebrard, por supuesto, todo lo que conllevó la realización de la línea 12, el conflicto derivado después con Miguel Ángel Mancera con respecto a si las vías eran las adecuadas, como se lo entregaron, o eran vías para otro tipo de trenes, o trenes para otro tipo de vías, y en función de esto aterrizas finalmente en esta administración, en donde pues el deterioro tiene que ver ya no solamente con el tema de si la obra es una obra maldita porque pues estaba mal diseñada desde el principio, sino con otro tema, que es el tema de la falta de mantenimiento, de que se han extraído recursos de todos lados para llevárselos a finalmente proyectos distintos, y en donde la denuncia que hace la propia ciudadanía es una denuncia de eso, de falta de mantenimiento. Quizá la ciudadanía que lo ve por la calle, que le toma fotos, pues no sabe ni de mecánica, ni sabe de estructuras como tal, pero ve cosas que pues llegado el tiempo, pues resulta que sí son ciertas, y resulta que sí no aguantan, o más bien aguantan hasta que no aguantan, Luis, hasta que revientan, se caen y finalmente causan la muerte. Y esta es la responsabilidad que tiene esta administración directamente. 2 años al frente de la propia administración del sistema de transporte colectivo, de un sistema diseñado originalmente para intentar modernizar, Luis, modernizar el transporte y convertirlo en algo que fuera como sucede en otras grandes capitales, Luis, en Nueva York, en Londres, ahora también incluso en el propio Moscú, en donde gente de todos los niveles sociales tiene la posibilidad real de transportarse, de llegar, porque es un metro, un sistema subterráneo y en algunas ocasiones por fuera, que tiene la seguridad, la comodidad y tiene la expansión suficiente. Aquí se apostó por un sistema para pobres en condiciones de pobreza, que lo único que hizo fue, pasado el tiempo, deteriorarse y ser utilizado como algo que refuerza una y otra vez la condición de aquellos que viajan en el sistema de transporte colectivo, que es ese desdén por aquellos que, teniendo pocos recursos, tienen que hacinarse en esos vagones y finalmente correr el riesgo de lo que hemos visto, de morirse porque simple y sencillamente no se utilizaron los recursos durante 2 años, más allá de la responsabilidad anterior, para darle el debido mantenimiento a una obra que allí están, no solamente de lo que hemos visto en la caída, sino lo que tiene gran parte del sistema como falta de mantenimiento. Esta es la gran debilidad de la visión que ha tenido todo el gobierno de la Ciudad de México desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas,
y hasta este momento. Una debilidad en donde esta visión original de apoyar a los pobres termina por convertirlos en el eje básico de obras que son destinadas a ellos, pero cuando finalmente las usan, terminan por reproducir esa división enorme del empobrecimiento. Para los que tenemos automóvil y tenemos la posibilidad de viajar en segundos pisos y pagar de a 20 o 30 pesos por cada vez que te subes a ese segundo piso, la gente sin recursos tiene la necesidad de ir asesinada en el bien de morir una y otra vez, y esta es la gran tragedia, Luis, y esta es la responsabilidad por la que aquellos políticos y por supuesto la línea de dirección, los técnicos tienen necesariamente que asumir eso, una responsabilidad criminal que hoy está en sus manos, Luis. Lo hemos platicado mucho, gente del interior de la República nos escribía fuera de la Ciudad de México. Y nos decís que no entendemos cómo es que la gente está buscando a sus familiares en hospitales, porque pues deberían tener identificaciones, ¿no? O sea, como que uno viaja o sales de tu casa con identificaciones. Había personas que les llamaba mucho la atención esto. Y un asunto de esto que menciona Serra es que mucha gente no viaja cuando usas el metro con tu INE o con tu licencia o con lo que tengas, porque te asaltan frecuentemente. Entonces mejor dejas las identificaciones, no traes una identificación como tal. Es un asunto que vas juntando y vas viendo esta marginación que se va dando en un discurso que se queda en eso, un discurso barato, un discurso populista, un discurso del primero, los pobres, y pues sí, primero los pobres, los que están ahí en la tragedia, los que estaban trabajando todo el día para tratar de regresar a su casa a una o dos estaciones que se quedan y que no pueden volver con su familia. Y yo quisiera preguntarte, ¿y cómo ves a los políticos? O sea, todos, Ebrard, Sheinbaum, el presidente de la República, todos pareciera que cuidándose entre sí, ni una sola renuncia, ni siquiera Florencia Serranía se sale del tema por motu propio, ¿no? Como decir, oye, bueno, pues en lo que están las investigaciones renuncio. Esa misma funcionaria que decía que era al mismo tiempo directora del metro y directora de mantenimiento, y que luego dijo que era la directora del metro nada más y que no le podían preguntar tantas cosas, no tener tanta responsabilidad. ¿Cómo ves el actuar de los políticos al frente de... Te insisto, de responder calidad, responsable directora del metro actual, por supuesto, pasando por Claudia Sheinbaum, y de ahí te puedes jalar hacia atrás, pero en este caso es esta administración la que tomó posesión desde diciembre del 2018 y que tiene a su cargo la responsabilidad directa por la seguridad, por el mantenimiento, que si se la entregaron mal, que si Mancera no hizo lo que tuvo que hacer el último año, a pesar de que fue el que le metió mano a la línea 12, etcétera, etcétera. Cuando tú asumes el cargo, asumes la responsabilidad. ¿Quieres decir en los primeros meses, en 1 o 2 meses, que bueno, pues finalmente apenas acababas de entrar y no tenías la información bien, pero ya tienes 2 años en el mando y tienes la necesidad de asumir directamente responsabilidades, y una responsabilidad, insisto, otra vez, de no meterle recursos por esta necedad, si le quieres llamar así, de obtener y utilizarlos solamente en esta lógica otra vez de relumbrón, de meterle dinero a las estaciones del metro para que se vean bonitas, porque lo que le metes a los fierros, la inversión en fierros, es una inversión que no se ve, y que bueno, pues ya habías tenido otro tipo de accidentes graves en estos últimos 2 años, en el propio, se les quemó el tablero central. Esto En es un enero de problema este año, derivado. o sea, en Bueno, enero de este año se así quemó. es. Y esto te habla directamente de una absoluta falta de planeación, de una falta de mantenimiento y de una irresponsabilidad, de negligencia, de algo que se tenía que hacer y no se hizo. Son negligentes y por eso deberían de asumir esa responsabilidad, pero tienen el poder y casi tienen el poder absoluto, Luis, y en función de eso no tienen por qué rendir cuentas, porque nadie se las puede pedir, o si se las piden, tienen la capacidad de decirles que no les interesa, que oye, llorar por los pobres. Ese es el tipo de discurso que Un tienen gusto ahora. siempre aprender de ti, Esra Chabot. Te mandamos un abrazo. Siga Esra Chabot en @zchabot. Gracias, Luis. Buenos días.